Bueno, muchachos, iniciamos entonces esta clase de filosofía con el grado 10A. Hoy, 20 de abril, tenemos nuestra primera clase del segundo periodo. Les recuerdo entonces las normas de la clase y sobre todo en esta parte de la virtualidad, la buena ubicación, tener listos sus apuntes para tomar allí nota de lo que es importante y también lo que deben recordar para hacer esos trabajos. Hay una cosa que nunca me cansaré de repetir y es que esta virtualidad requiere mucha autogestión, autoorganización y que ustedes están llamados a seguir cultivándola no solamente ahora, sino más adelante. ¿Listo? Sería muy interesante, por ejemplo, que alguno tomara una agenda o un calendario y fuera anotando allí las cosas que salen como actividades y las fechas en las que deben presentarlas, así como hacemos en clase con el programador, ¿no? Eso es simplemente una manera de cómo organizamos nuestro tiempo. Si hay algún problema de audio, me avisan. Si yo tomo ahorita un pantallazo de la asistencia y al final otro pantallazo, por si alguien más se ha conectado. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces, como les digo, este segundo periodo académico, agradeciéndoles también su trabajo durante el periodo pasado y pues recordando que estábamos viendo el tema del Renacimiento como puerta de entrada a la época moderna, la argumentación. Vamos entonces a retomar, voy a compartir acá la pantalla del Moodle que ustedes tienen, el trabajo que ustedes tienen en el Moodle. Ahí lo alcanzan a ver. Eh, Obviamente a ustedes ya no les salen los temas del primer periodo, estos que están arriba, sino que comenzamos con el segundo periodo. Entonces al darle clic acá, se va a abrir inmediatamente la sección y sale el mapa conceptual para este periodo. Ustedes lo alcanzan a ver allí. Obviamente la idea no es que transcriba toda la información del mapa sin interpretación, sino que intentemos en esta clase entender qué es lo que vamos a ver y para qué. Y a mí me interesa mucho el para qué. El para qué son estas competencias que ustedes están viendo en este espacio, en la parte izquierda del mapa, que deben estar escritas en su cuaderno, no transcritas. Si usted la quiere transcribir, después de haberlas entendido, genial. Yo siempre les diré eso. El primer periodo lo trabajamos, ¿se acuerdan en clase? Sino ustedes intenten interpretar, comprender y así, ahí sí escriban en sus apuntes, debajo del título segundo periodo, escriben esas competencias que deben estar como evidencia de su trabajo en clase. ¿Listo? Entonces, mientras yo voy hablando, ustedes ya están ahí en su cuaderno escribiendo segundo periodo y las competencias que están acá para poderlas comprender. Voy a pedir el favor a David Riaño que abra su micrófono y nos ayude con la lectura de la competencia que está en el nivel básico. David, ¿estás por ahí? Sí, señor. Por favor, competencia. Sí, señor. Reconoce las características fundamentales del pensamiento desarrollado en la modernidad y la forma en la que éste influye en el devenir propio de la historia. Bueno, muchachos, que no los escucho, David. Espérame un segundo, miro qué está pasando con mi audio. Discúlpame, que no sé qué pasa con esto. Ahora sí, David, te escucho, perdóname. Repítela. Listo. Dale. Reconoce las características fundamentales del pensamiento desarrollado en la modernidad y la forma en la que éste influye en el devenir propio de la historia. Entonces recuerden, gracias David, que habíamos visto el periodo pasado del Renacimiento y no lo veíamos como una etapa suelta en la historia, sino como parte de un proceso. Es el fin de la época medieval y la puerta que se abre para comenzar la época moderna, llamada la época de la gran revolución científica, de la gran revolución del iluminismo, la época de las grandes ideas que resultaron después en la contemporaneidad, ¿no? Todo es un proceso histórico. La palabra devenir, de hecho, significa eso, significa cambio, significa movimiento, significa proceso. O sea, estamos en una época renacentista, luego pasamos a la modernidad, pero la anterior tiene mucho que ver con la siguiente. Y nosotros nos vamos a dedicar a revisar desde esta clase, de hecho, cuáles son las características de esa modernidad, de la época moderna, donde pues obviamente la razón es muy rescatada desde la ciencia, desde el saber, ya no desde la mística o la magia, como en la época medieval, ya no simplemente desde la mera explicación de la fe, sino también desde la observación de lo natural. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes copien la competencia, si quieren, damos un espacio para que la copien en su cuaderno, un minutico con sus palabras. Si usted simplemente quiere colocar, entiendo qué es la época moderna y cómo influye en el resto de la historia, genial.
pero que sea con sus palabras, ¿listo? Al final de la clase, en la actividad de hecho, está el espacio para que usted me mande el pantallazo con esas competencias copiadas para que conste su trabajo, ya que no puedo estar ahí en clase revisando su cuaderno a ver si la copiaron o no, pero sí pues tiene que haber una evidencia del trabajo de clase. ¿Listo, muchachos? Entonces copien la competencia y seguimos entonces en este análisis. ¿Listo? Y para eso hay varios temas. De hecho, ustedes ven acá en la parte del dibujo del mapa varios temas que tienen que ver con la época moderna, ¿no? La época moderna que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia. La pregunta fundamental es ¿qué puedo conocer? ¿Cuál es la finalidad del conocimiento para llegar finalmente al conocimiento científico? No el conocimiento científico actual, que es mucho más tecnificado, mucho más estructurado, sino un método científico más deductivo. De alguna manera se llamaba el método hipotético deductivo en la época moderna, ¿no? Pero es la base para llegar a lo que hoy se conoce como el método científico. Entonces, esa es la importancia de la época moderna. ¿Listo? La segunda competencia, que va al nivel alto superior, tiene que ver con la nivel básico. Obviamente yo entiendo la época moderna, cuál es la característica, y doy un escalón más allá y digo, oiga, ¿cuál es la importancia del conocimiento? Cristian, por favor, activa tu micrófono y nos compartes la lectura de la competencia de nivel alto y superior. Reflexión, aquí abajo. Dale, Cristian. No activaste el micrófono, actívalo. Ahora sí. Reflexiona sobre la utilidad del conocimiento y la reflexión que éste posee con la propia forma de comprender el mundo. Gracias, Cristian, muy bien. Entonces, ya entendimos la época moderna, competencia básica, porque es importante en la historia, pero no tiene sentido comprender una época si no la relacionamos con el presente. Entonces, ¿cuál es la importancia del conocimiento? A mí, ¿para qué me sirve conocer? En otras palabras, vamos a intentar responder la pregunta que muchas veces le hacen a ustedes los profesores, sus papás. Oiga, ¿y usted para qué está estudiando? Oiga, ¿y usted qué quiere estudiar cuando salga del colegio? Que se traduce, sinónimo de esa pregunta puede ser, ¿para qué quiero conocer? ¿Qué es lo que quiero conocer? Yo, del mundo que me rodea, ¿qué es lo que estoy llamado a comprender? Esa es la pregunta fundamental. Noten ustedes que entonces esos dos escalones, lo básico es, entiende que la época moderna fue eso, una época de conocimiento. El hombre volvió a querer conocer. Listo. ¿Y superior o alto? Entonces yo ya llego de ese contexto cultural a decir, bueno, ¿y a mí qué? Eso que hacen los seres humanos por querer responderse preguntas constantemente también es una inquietud personal. ¿Qué preguntas me quiero responder yo? Entonces, allí es donde yo voy a reflexionar sobre para qué sirve conocer, que es tan válido, sobre todo en esta virtualidad, chicos, donde ustedes están llamados a conocer no solamente lo de las clases. Yo imagino que ustedes en esta cuarentena se han visto enfrentados a tener que leer cosas, a ver documentales, a ver noticias para comprender qué está pasando, a preguntarse sobre la economía, a ver cómo en su familia solucionan ciertas cuestiones, por ejemplo, de relación, de estar en casa, de diálogo. Y eso son preguntas que se resuelven solamente con el deseo, la naturaleza ávida humana que quiere conocer más allá. Entonces, ya espero que hayan copiado las competencias de nivel básico, nivel alto y superior. Y también allí para el conocimiento, entonces tengo la epistemología, que es la ciencia del conocimiento de filosofía, características también de la época moderna del empirismo, racionalismo, idealismo y el iluminismo. Entonces, allí vamos a tener que formular algunas argumentaciones en el contexto de la filosofía moderna, participar en un foro que vamos a crear que se llama la utilidad del conocimiento para esa segunda competencia y exponer el contenido del conocimiento científico y la diferencia con otros tipos de conocimiento. Entonces, noten ustedes, chicos, que es el mapa que está allí subido en su plataforma para que no lo haya terminado de copiar, porque, pues en este caso, yo voy a continuar. Aquí paso a la segunda sección de esta plataforma de Moodle, que se llama Introducción a la Modernidad. Y allí es donde yo voy a pedirles mucha atención porque esta parte tiene dos divisiones. Pues vamos primero a reflexionar sobre un texto que se llama El idiota o De Mentis, que la escribió un filósofo alemán llamado Nicolás de Cusa. En el Renacimiento, en Alemania, de hecho se le llama el padre de la filosofía alemana, este hombre que era creyente quiso responder en sus escritos a una pregunta. ¿Qué es conocer? ¿Qué es lo que debemos conocer? Obviamente él era religioso y hablaba del conocimiento de Dios,
pero también hay conocimiento mágico, místico, pero también hay conocimiento de la naturaleza. Y allí es donde comenzamos a preguntarnos él cómo definió esa palabra de idiota. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Esa es la primera parte. Yo voy a explicar algo sobre la lectura del texto. El texto, de hecho, ustedes lo tienen acá en la plataforma como un PDF que se llama El ser y la cuchara. Meditaciones sobre el ser Clemente de Nicolás de Cusa. Ese, pues, simplemente vamos a trabajarlo aquí en clase, si no tienen que leerlo en casa. Yo voy a ir explicando cosas y ustedes van a ir tomando apuntes ahí en su cuaderno. Si quieren poner el título que está aquí en la plataforma, le da nombre a la tarea, pues sería genial, ¿no? Esa es la primera parte de la clase de hoy. Reflexión sobre el idiota o demente de Nicolás de Cusa. No demente de locura, sino que está en la mente, ¿no? De Nicolás de Cusa. Yo explico eso. Luego, cuando terminemos, ahí sí les voy a dejar abierto su trabajo. Cuando yo termine la explicación sobre el demente de Nicolás de Cusa o el idiota de Nicolás de Cusa, yo les voy a invitar para que ustedes escuchen una parte de un programa, un podcast que se hace en internet. Un podcast es como un programa radial, pero para la red, ¿cierto? Que habla sobre filosofía y toma un poco las ideas de la filosofía del Renacimiento para introducirnos en la importancia de la época moderna. Entonces yo les voy a plantear unas preguntas. Ustedes van a escuchar en casa ese programa y van a responder esas preguntas en sus apuntes. El resultado, la evidencia que ustedes me van a enviar de aquí al próximo sábado 25 van a ser sus apuntes. Yo no les voy a pedir que hagan otra cosa más que tomar apuntes, por ejemplo, de lo que yo les voy a hablar del libro de Nicolás de Cusa y responder esas 5, creo que son 5 preguntas sencillas sobre el audio que van a escuchar. ¿Listo? Entonces comenzamos. Primera parte de la clase, reflexión sobre el idiota o demente de Nicolás de Cusa. Yo ahí les escribo cositas, entonces la descripción de la tarea es pensar la influencia que tuvo el Renacimiento dentro del desarrollo del pensamiento humano. Y recordar que si en el Renacimiento no puede comprenderse que hubiera surgido eso que llamamos modernidad, ¿no? Hay un libro entonces que se llama El Idiota. De hecho son varios libros, no solamente uno. Y vamos a tomar una parte de esos escritos de Nicolás de Cusa que él llamó demente. Entonces yo los invito a reflexionar sobre este libro, tomando apuntes y realizando esquemas en su cuaderno. Ustedes deciden cómo tomar apuntes sobre lo que el pensador renacentista Nicolás de Cusa, padre de la filosofía alemana, dice sobre el idiota para presentar todo el contexto de esa etapa histórica y el capacité de pensar de forma autónoma. Entonces, hoy en clase vamos a realizar no la lectura de todo el PDF que yo les mando, no es el libro original de Cusa, porque realmente tiene otros términos, sino es un ensayo sobre el idiota de Nicolás de Cusa, que está aquí perdón, no está aquí descargado, ustedes lo pueden descargar ahí. Yo les voy a compartir entonces en este momento el PDF que tengo abierto, mi PDF. Ya lo estoy abriendo acá. Porque no vamos a leer, repito, todo el demente o el texto de Cusa, ¿listo? Este es el PDF que está allí en mi plataforma, es el que vamos a trabajar hoy en clase. El autor de este ensayo sobre el libro de Nicolás de Cusa se llama Andrés Hubert Robinet. Es un sacerdote jesuita, eso significa la sigla SJ, de la Universidad Católica de Chile. Él leyó el texto que se llama Meditación sobre el ser o Dementis, donde Nicolás de Cusa nos presenta un personaje que él llama el idiota. Y toma una figura, una analogía muy interesante que es la relación con una cuchara. Entonces, yo quisiera que ustedes entendieran también con este ejemplo de ensayo cómo se escribe un buen ensayo argumental. ¿Por qué? Porque cuando el autor del ensayo quiere convencernos de una idea, demostrarnos una idea, toma muchos recursos. No es transcribir las ideas literal del autor, sino, oiga, ¿de qué quiero hablar? En este caso, el autor, este sacerdote jesuita, nos quiere hacer reflexionar sobre quién es o qué es ser idiota, según el contexto no coloquial, no habitual nuestro, sino desde el pensamiento de Nicolás de Cusa. ¿Y por qué él toma el ejemplo de la cuchara? De hecho, en todo ensayo se comienza con un pequeño resumen sobre lo que va a haber en el escrito. No vamos a leer las 26 hojas del ensayo, mucho menos, solamente unas 2 o 3. Pero yo quería mostrarles también, y como lo vamos a hacer en varias clases, ejemplos de ensayos para que ustedes
vayan teniendo una idea, porque al final del periodo, a lo largo del periodo, ustedes van a escribir un ensayo de carácter filosófico sobre un tema que yo les voy a proponer. Yo les voy a proponer, de hecho, varios temas. Ustedes van a elegir cuál. El punto es que tienen que hacer un buen ensayo bien estructurado. Entonces, si se dan cuenta, partimos de un título del ensayo y va el resumen. Entonces, no sé si Sarita Amador nos quiera leer ese resumen brevemente. Abre tu micrófono y lo lees. Sara. Dale, Sarita. El de mente de Nicolás de Cusa quiere hacer un estudio de la mente como medida del universo y como imagen de Dios. Este libro, Nicolás se presenta a sí mismo como un idiota o ignorante y toma el ejemplo de la fabricación de una cuchara. La cuchara, un instrumento simple, llega a ser símbolo del ser. El arte y la fabricación de este instrumento reflejan el ser humano y su esfuerzo por entender y construir el mundo, o crear, por acercarse a Dios y a su obra de creación. La cuchara se transforma en un espejo que permite ver la realidad, aunque sea de lejos. Permite sobre todo acercarse al primer espejo, que es Cristo. Entonces, ahí, gracias, Sarita, presenta también unas palabras claves que se van a tomar a lo largo del escrito. Si leyéramos todo el ensayo, ya estaríamos acá en el resumen teniendo una idea general de lo que se va a encontrar más adelante. No es una introducción, de hecho el autor comienza con una introducción después, es simplemente es condensar en un párrafo de qué se trata el escrito que tenemos en nuestras manos. Entonces, si yo bajara acá el ensayo, hay después ese mismo resumen, pero en inglés. Eso se puede hacer, depende del criterio. Los pies de página, si se dan cuenta, están hablando de quién es el autor, de por qué se hizo ese trabajo, ¿cierto? Y él comienza hablando acá de, una pequeña introducción que no la vamos a leer porque pues, lo que a mí me interesa es que veamos esta parte de lo que es el idioma. Entonces, él no está haciendo un resumen de lo que Nicolás de Cusa escribió en el libro, no. Él quiere demostrarnos la importancia de entender qué es ser idiota en el contexto filosófico, sobre todo tomando el pensamiento de Nicolás de Cusa, y el ejemplo de la cuchara. El ejemplo de la cuchara está acá al principio. Yo se los voy a explicar por qué él habla de una cuchara. O si habláramos de un vaso, de un celular o de cualquier instrumento, ponemos el esfero, ¿cierto? Si Nicolás de Cusa tomara el esfero, diría que hay muchos tipos de personas, pero él diferencia dos tipos de personas. Unos son los que fabrican sin ningún criterio, sin pensar más allá, un instrumento como la cuchara, como el esfero, como el celular. Entonces, esas personas son simplemente artesanos, es decir, los que hacen las cosas. Si yo fuera fabricante de esferos, simplemente me dedicaría a transformar la materia para construir este elemento, ¿cierto? Nicolás de Cusa habla de la cuchara porque dice que los artesanos que hacen la cuchara, simplemente por hacerla, sin pensar más allá, pues son una de las características que también podemos asociar con el ser humano y la mente, ¿cierto? Pero hay otros que van mucho más allá, que no son artesanos, sino son artistas, y que en su cabeza se preguntan sobre qué es la cuchara, qué es el esfero, qué es el celular, y quieren sacar de la materia, no simplemente transformar la materia, sino sacar de la materia la esencia de esa cuchara. Ese es el oficio de la filosofía, más de la filosofía renacentista y moderna. No quedarme solamente en cómo transformo el mundo porque toca, sin sentido, sin analizar más allá, sino ir a profundidad, a la esencia de esa cuchara, a la esencia de ese elemento que yo quiero transformar. Es como aquel que quiere entenderse a sí mismo simplemente definiéndose como un ser humano, un joven, un hombre, una mujer y ya. Ese sería un artesano, que sabe que es así, punto. Pero el artista es aquel que quiere ir a la esencia de eso profundo. Y en ese caso, Nicolás de Cusa dice, oiga, es importantísimo reconocer que la esencia de todo es Dios. Obviamente, repito que él era un religioso alemán, ¿cierto? Y pues todo lo remite a la idea primera que es Dios. Él es neoplatónico. Recuerden que Platón hablaba del mundo de las ideas y cómo en nuestra cabeza ya hay una idea, pero es imposible conocer la esencia de esa realidad de manera perfecta. Solo cuando lleguemos otra vez al mundo de las ideas, conoceremos la esencia perfecta de esa cuchara o de este esfero, ¿cierto? La cuestión es que Nicolás de Cusa dice, ¿a qué estás llamado tú? ¿Estás llamado simplemente a reproducir lo que ya otros han dicho? ¿A hacer las cosas como otros ya lo han hecho? ¿O estás llamado a buscar a profundidad la esencia de esas cosas? Ese es el ejemplo de la cuchara. Si están tomando apuntes, sería muy interesante que ustedes pusieran eso como una analogía. Analogía es una figura retórica muy utilizada en el lenguaje
para explicar una realidad tomando ejemplos, contrastándolo con otras. Ustedes se acuerdan lo que hacía Jesús en la Biblia con las parábolas, ¿cierto? Cuando él hablaba del granito de mostaza, del sembrador, es tomar analogías para explicar una realidad mucho más profunda de lo que las meras palabras están enunciando. La cuchara de Nicolás de Cusa es una analogía que nos quiere explicar la búsqueda de la esencia de las cosas. Repito, no es simplemente transformar una materia, porque eso me convierte a mí en artesano. A ver, que pasó un grito por allá. Sino ir a profundidad a buscar la esencia. Eso nos hace artistas y en ese contexto nos haría filósofos. Pero vamos más allá, porque él define en su libro, que es la parte que yo quiero que analicemos un momento, la palabra idiota. Esa palabra es muy ofensiva en nuestro contexto actual, ¿cierto? De hecho, si a ti te dicen eres un idiota, pues te están ofendiendo, te están queriendo tratar de manera despectiva. Pero no es el contexto de Nicolás de Cusa. Ojo, en la filosofía y más en la etimología de la palabra, idiota simplemente es aquel que no sabe, aquel que no es docto, que no tiene un título, por ejemplo. Esa persona es la que, y Nicolás de Cusa se presenta a él mismo como un idiota, a pesar de que él era religioso, doctor en filosofía, era cardenal, él mismo se presenta como un idiota, como un reconocimiento del no saber. ¿Listo? Yo voy leyendo rápidamente acá una parte del texto del idiota para no demorarnos y ustedes van tomando apuntes para definir por qué Nicolás de Cusa habló de la cuchara. Recuerden una analogía para hablar sobre la esencia y el ser, la búsqueda de esa esencia y el ser de las cosas, en dónde encontramos esa esencia, en la mente, en la experiencia sensible, y el idiota. ¿Qué es el idiota? Partiremos por la presentación del personaje principal, el idiota. Esto lo escribe el autor del ensayo, no Nicolás de Cusa. Él está tomando las ideas de Nicolás de Cusa para demostrar una idea. Nicolás nunca lo define. Para conocerlo tenemos que avanzar a tientas, es decir, a ciegas, ¿no? Tocando así como a ojos cerrados. Lo único seguro es que no podemos quedarnos con el sentido moderno del vocablo que refiere a una enfermedad psiquiátrica o al desprecio de una persona. No podemos pensar la definición del idiota como la hemos conocido en la actualidad, ¿cierto? El término griego idiota significa lo propio, es decir, aquello que es propio de una persona, la parte, el origen de la palabra. Y el vocablo idiotes llegó a significar el nombre propio de una persona. Luego, en la Grecia antigua, que alguien le dijera idiota no era ofensivo. En latín, idiota o idiotes recuerda a un hombre sin profesión, a un ignorante. Por eso la traducción de este término se rinde con ignorante. Pero en el latín eclesial de la Edad Media, es decir, lo que se escribía en la iglesia, tuvo una relevancia especial. La iglesia se divide entre monjes, cleros, los espirituales y los laicos. Los carnales, los que están comprometidos con las realidades humanas. A estos laicos son los que se llamaron los idiotas. ¿Por qué? No era porque fueran tontos o faltos de conocimiento, de pronto con alguna deficiencia cognitiva, no. El concepto de literatus se reserva para el clero y de illiteratus o idiotas para los laicos. El idiota es entonces una persona no letrada, sin estudios. Pero si remontamos más atrás todavía, debemos recordar que entre los primeros cristianos no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Lo plebeyo, lo despreciable del mundo lo escogió Dios. Los apóstoles eran conocidos como hombres sin instrucción ni cultura. San Agustín insistirá en ese aspecto. Recordará los textos de San Pablo a los Corintios para avisar que el Señor eligió primero a los hombres sin cultura, o sea, a idiotas. Y después de la ascensión envió al Espíritu Santo que hizo que sus discípulos, hombres sin cultura, pudieran hablar la lengua de todos los pueblos. Yo me adelanto acá entonces porque estamos definiendo la palabra idiota. Vamos con esto. Entonces vamos a entender acá abajo que a la definición de idiota, el cusano, es decir, Nicolás de Cusa, añade que el idiota es pobre. Varias veces el mismo protagonista repetirá que es ignorante y sabemos que para Nicolás de Cusa la ignorancia es el conocimiento de la sabiduría porque llega a ser docta. Es el origen del pensamiento de Nicolás que quedó plasmado en su primer gran libro que se llamó La Docta Ignorancia. En ese sentido, el idiota es el mismo Nicolás de Cusa. Es evidente que el cardenal tiene su título y una biblioteca muy amplia, pero ha conservado el deseo de leer el libro principal, que es la creación misma. Entonces, ojo con esto, aquí sigo leyendo. Su manera de enfrentar la sabiduría lo hace humilde, al contrario del orador que creyéndose sabio pierde su sabiduría. La ciencia solo se logra en la humildad.
esa transforma la ignorancia en docta ignorancia. Según esa sentencia, el ignorante no solo no tiene estudio, sino que no puede llegar a la ciencia. Nicolás nos presenta entonces a un idiota, me perdí acá. Nicolás nos presenta entonces a un idiota ignorante que es iletrado con respecto a los libros escritos, pero no respecto a los libros escritos por el dedo de Dios. Entonces, si estamos entendiendo un poco lo que dice Nicolás, el idiota no solamente es aquel que sabe fabricar ideas no sabe fabricar ideas de la ciencia, sino que quiere conocer el mundo cotidiano, el mundo que lo rodea. Desde la humildad, desde la pobreza, él se reconocía como un idiota. Y yo quisiera que recordáramos la importancia del no saber para llegar a saber, que es tan paradójico, ¿no? Así como Sócrates lo decía. En la época moderna, en la época renacentista, el ser humano comenzó a reconocer la infinita pequeñez de su conocimiento, de creer que lo sabía todo, que ya tenía la respuesta sobre el mundo, sobre el cosmos, sobre el universo, sobre sí mismo, a llegar a pensar que no sabía. Y ese es el principio básico del conocer. Es decir, si tú, estando sentado hoy en tu casa, crees que ya te la sabe toda sobre el coronavirus, sobre la vida, sobre la amistad, sobre la familia, ¿qué vas a conocer de nuevo? Reconocerse idiota, chicos, en el sentido filosófico de la palabra, es llegar a querer conocer. Y esa es la base de la filosofía moderna. Recuerden allí a Descartes hablando sobre la duda ante todo conocimiento. Recuerden allí a Tomás Moro cuestionando la política, a Nicolás Maquiavelo planteando un sistema porque no conocíamos o no está todo dicho, no hay algo absoluto. Es tan importante entonces que nosotros descubramos esa parte, ¿listo? El filósofo, aquí sigo yo leyendo, es un hombre letrado que sabe la importancia de las letras y del aprendizaje. Su rasgo principal es la seriedad. Su trabajo es investigar, buscar, conversar con otros sabios, razonar. Frente a ellos, el ignorante Nicolás profesó un camino de conocimiento filosófico hacia la verdad que es inalcanzable, en el que la filosofía y los principios de la razón deben ser superados por la metodología de la idiotez. ¿Por qué les traigo este texto para comenzar la clase sobre filosofía moderna? Y sin ofender a los muchachos, es una invitación para que de alguna manera nosotros seamos idiotas. Hoy nos reconozcamos como idiotas. Y no te ofendas, repito, si alguien se conecta ahorita y nos escucha, van a pensar que los estoy ofendiendo. No. Seamos idiotas en el sentido de Nicolás de Cusa, de querer conocer la realidad, no solamente la filosofía, la ciencia, la razón, sino cualquier cosa que se nos presente. No decir, ya sabemos todo, eso no me sirve, eso me da mamera, que es lo que muchas veces a nuestra edad nos acostumbramos a decir, ni siquiera porque sean ideas nuestras, sino porque el mundo nos dice que ya todo está dicho, sino para entender nuevas realidades desde la pequeñez de nuestro conocimiento, porque muchas sorpresas nos podemos llevar. Entonces, en tus apuntes yo espero que ya hayas anotado allí qué es eso de la analogía de la cuchara, que es un ejemplo para hacer un ensayo. En un ensayo se puede tomar muchas figuras retóricas. El ensayo, recuerden que es parte ciencia, metodología y parte también literatura. Y también, ¿qué es ser idiota en el sentido de Nicolás de Cusa? Porque son las dos preguntas que yo quiero que ustedes se respondan. ¿Por qué estás llamado en clase de filosofía a ser un idiota? Con todo respeto les digo, ¿no? Según el sentido de Nicolás de Cusa. Entonces, esas son apuntes personales que ustedes simplemente van a tener en su cuaderno, le toman un pantallazo competencia, sus apuntes, y me lo envían más adelante junto con lo que sigue. Lo que sigue, ya después de haber visto la primera parte, que es el texto de Nicolás de Cusa, es la escucha de un audio. Vuelvo a abrir entonces aquí la plataforma perdón que me salí de acá, la plataforma del Moodle, donde aparece la tarea. En la tarea entonces habían dos puntos. El primer punto, ustedes lo saben bien, era la lectura de este texto sobre el escrito de Nicolás de Cusa. Y la segunda parte es el trabajo que ustedes van a hacer en casa. Entonces, ojo con esto para explicarlo en estos minutos que nos quedan, ¿no? Van a escuchar este podcast. Este podcast, repito, es un programa radial. Los podcasts se utilizan mucho y yo de hecho estoy intentando crear un podcast para la clase de filosofía con ustedes porque me parece muy interesante de pronto congregar algunos para que ustedes participen en ese programa radial con sus opiniones, ¿cierto? Sobre temas, sobre muchos temas. En este caso es sobre la historia.
y las personas que están participando en este podcast nos quieren hablar específicamente de la época llamada el Renacimiento. Entonces, ¿usted qué hace? Usted abre, se me olvidó acá, disculpen. Le da clic en el enlace que está en el Moodle, en este enlace que está acá, que los va a mandar a esta página que ustedes están viendo. En esa página, ustedes se dan cuenta, aparece allí 1 hora y media de programa. No vamos a escuchar todo el programa si no queremos, aunque si lo quiere escuchar sería genial. Hablan ahí de las momias egipcias y de otros temas. Le da clic acá, en el play o acá abajo. Y ahí usted va a escuchar en este podcast varias partes. Yo les pongo aquí, debes escuchar desde el minuto 3 con 20 segundos hasta el minuto 23 con 55 segundos. Es decir, vamos a escuchar más o menos 20 minutos de programa, no la 1 hora y media del programa, ¿no? Si alguien no lo puede descargar, me puede avisar y yo se lo comparto por WhatsApp. Pues va a ser un archivo un poco pesado, se va a demorar en cargar, pero pues si alguien no lo puede abrir, me avisa, ¿listo? Entonces usted le da clic acá, se ubica en ese minuto, aquí más adelante está la línea de avance, ¿cierto? Y comienza a escuchar acá entonces ese podcast llamado El Renacimiento, ¿listo? Cuando ya haya escuchado usted, o a medida que vaya escuchando usted que se me volvió acá ahora también el móvil. A medida que usted vaya escuchando el programa que nos habla, como les digo, de un libro llamado Renacimiento y Modernidad, que escribió el autor, que también va a ser entrevistado en el programa, usted va a tomar apuntes de lo que vayan diciendo, porque al final del programa o a medida que vayan escuchándolo, van a resolver estos 5 interrogantes. Entonces, estos 5 interrogantes, ¿de dónde salen? La respuesta a esos 5 interrogantes, de la escucha de ese programa, desde el minuto 3 con 20 segundos hasta el minuto 23 con 55 segundos. Les dice acá, al terminar la escucha del programa, responde en tus apuntes estas preguntas. Le pones allí el título en tu cuaderno, el título que yo les propongo de Renacimiento, época de cambios, inventos y humanismo. Ese es el título. Si tú le quieres poner otro, simplemente Renacimiento o la importancia del Renacimiento, ponle un título, ¿listo? Y allí le pone la respuesta corta, sencilla, con sus palabras, no transcribiendo lo que dice el audio, sino con tus palabras a estas 5 preguntas. Primer pregunta, ¿cuáles son los 3 hechos que según el programa y el libro que presentan Renacimiento y Modernidad fueron la causa del Renacimiento? Entonces, ellos hablan de la revitalización del cristianismo, el nacimiento de nuevos estados y una intención filológica. Entonces, ustedes tendrán que decir con sus palabras cuáles son los 3 hechos, según el programa, que fueron la causa del Renacimiento. Segunda pregunta, ¿el Renacimiento fue un hecho exclusivo de Italia? Ahí nos hablan sobre esa pregunta. Ustedes también nos explican la respuesta que ustedes van a dar. C, ¿por qué se afirma que el Renacimiento es una semilla que florece casi 2 siglos después? D, ¿en qué sentido podemos comprender el papel ambiguo de la Iglesia Católica en esta época al ser patrocinadora y al mismo tiempo obstáculo? Y la última pregunta, la quinta pregunta, E, ¿qué puedes concluir sobre la importancia de esta época después del programa escuchado? Entonces, ustedes simplemente responden esas preguntas en una hoja de su cuaderno, con sus palabras, muy breve, muy concreto, toman fotos, las fotos las suben como respuesta a esta tarea. Entonces, o si quieren, si tienen dificultad para el envío, me avisan para ver cómo lo pueden hacer llegar, pero aquí me parece entonces cuánto me han enviado la tarea para revisarlo. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviarlo? Pues si lo hacen hoy mismo, que yo sé que no se demora mucho haciéndolo, genial. Así de una vez no se acumulan de trabajo, pero pues el plazo está abierto hasta el sábado al mediodía, porque yo sé que de pronto ahorita van a hacer el desayuno, van a hacer oficio en la casa y después tienen otras clases y otras cosas, entonces de pronto dejan para más adelante. Recuerden que aquí es un tema de autorregulación, de autogestión. Entonces, hasta el sábado al mediodía, yo necesitaría que ustedes me envíen esas imágenes como respuesta a la tarea. ¿Listo, muchachos? Aquí no aparece el audio. Recuerden que el audio está aquí en este enlace, en esta dirección de URL, para que ustedes lo escuchen, ¿listo? Y que no es escuchar toda la 1 hora y media de programa, sino es escuchar del minuto 3 con 20 segundos hasta el minuto 23 con 55 segundos. ¿Listo, chicos? Vuelvo a tomar acá pantallazo de los que están conectados. ¿Ha quedado claro entonces cuál es la tarea? Su tarea entonces, muchachos, es escuchar esos 20 minutos de programa y pues simplemente tomar apuntes en su cuaderno y ir resolviendo lo que estamos haciendo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo ha quedado claro? Manito arriba si todo ha quedado claro. Listo. Entonces yo también les digo lo mismo. Muy bien, muchachos. Exactamente. Me alegro mucho verlos. Ojalá que tengan un excelente trabajo.
pues ustedes saben que no sabemos si todo el segundo periodo vamos a estar desde la virtualidad o nos vamos a ver al final desde lo presencial, pero la idea es que hagamos un excelente trabajo para que después podamos demostrar o tengamos evidencia de que sí podemos seguir avanzando y de que sí podemos de pronto aspirar a ser promovidos a 11 porque nos estamos formando. Entonces, chicos, les deseo un gran día. Recuerden que esta clase va a ser subida a la plataforma de YouTube por si alguien tiene dudas también, o quiere verse o quiere volver a escuchar al profesor. Se les quiere mucho, se les extraña un montón. Dios los bendiga, muchachos. Buen trabajo. Que pasen un buen día.